Bueno, bienvenidos en nombre del Colegio de Arquitectos al primer encuentro del taller de planificación del paisaje regional en la ciudad de Trenquelauquen. Este es un programa de colaboración entre el municipio de Trenquelauquen, el posgrado de planificación del paisaje de la FADU-UBA y del Centro de Arquitectos Paisajistas y del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 7, que lo hace a través de la REDUP, que es la Red de Desarrollo Urbano Pampeana, el cual trabaja con los 15 municipios de la región en base a los ODS, trabajando sobre el ODS 11, que es Ciudades y Comunidades Sostenibles, y el objetivo 17, que son las alianzas para los objetivos, ya que para lograrlo debe ser un trabajo conjunto e interdisciplinario. El posgrado de planificación del paisaje estará desarrollando en este año un trabajo de investigación académica en la ciudad de Trenquelauquen. Y bueno, el equipo interdisciplinario dirigido por Marcelo D'Andrea consta de un grupo de profesores titulares de la UBA e investigadores del CONICET que analizarán la ciudad de distintos ámbitos. La propuesta de investigación del taller surge de plantearse cómo construir un futuro sustentable que mejore y trascienda a la lógica parcial de los sistemas que lo integran y que beneficie a todos los habitantes. Esto se desarrollará durante el primer cuatrimestre académico de este año y se desarrollará a través de las plataformas virtuales tanto de la FADU como del Aula 7 del CADVA. Hoy vamos a comenzar este primer encuentro con Cristian Rabasa, que es el subsecretario de Gestión de Obras Públicas del municipio, y nos va a hablar de planificación y crecimiento de la ciudad de Trenquelauquen. Con Cristian ya hemos trabajado en muchas oportunidades a través de la REDUP, con el Colegio de Arquitectos, interactuando con los municipios de la región. Así que bienvenido Cristian y bueno, bienvenido Marcelo nuevamente a este trabajo de colaboración que ya hemos hecho unos cuantos también. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a todos, Raúl, muchas gracias a todo el Colegio de Arquitectos, al Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas y a la Municipalidad de Trenquelauquen, que de alguna manera, junto con la universidad, estamos haciendo este trabajo en colaboración académica. La verdad que es una experiencia nueva, diferente, muy interesante, cada vez con más gente. Raúl, anda admitiendo porque sigue entrando gente y la verdad que no puedo hablar y admitir. La verdad que es una experiencia nueva porque estamos unificando trabajos de grado y de posgrado. Esta experiencia ya la venimos trabajando en la cátedra de grado, en el taller de Andrea Paisaje de grado desde el año 2010, trabajando con ciudades como Choel, Bolívar, Mar del Sur, Villegas, Trenquelauquen. Ya lo habíamos trabajado en alguna oportunidad y volvemos a proyectar sobre Trenquelauquen porque la verdad que nos resulta muy interesante la ciudad y como sistema de aprendizaje. O sea, tiene una escala intermedia muy interesante, la relación con la ruta, con las dos rutas, tanto la 5 como la 33, el crecimiento, la ordenación de lagunas que tiene perimetral a la ciudad. Realmente nos parece que es una oportunidad para trabajar muy interesante. Y además la muy buena relación con el Colegio de Arquitectos que constantemente está colaborando con nosotros, la verdad me parece que es como debería funcionar siempre, ¿no? Tanto la universidad con el Colegio de Arquitectos, con el Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas, de manera interdisciplinaria y todos trabajando con un programa de la realidad y un cliente de la realidad que es la Municipalidad de Trenquelauquen. Así que agradezco muchísimo al señor Intendente y a Cristian, por supuesto, toda la colaboración que nos ha brindado, toda la documentación que nos dieron. Hoy lo comentaba más temprano en el posgrado, cuando yo hice una experiencia similar en Barcelona hace muchos años, en el milenio pasado. Me
me acuerdo que era muy difícil conseguir documentación, el ayuntamiento no nos daba casi nada, era muy difícil conseguir todo, sin embargo acá la Municipalidad de Trenquelauquen nos facilitó una documentación importantísima, todo en archivo digital, todo en archivo de AutoCAD. La verdad que es la manera correcta de poder crecer y aprender con la documentación correcta. Así que agradecemos muchísimo entonces a la municipalidad, y no quiero estirar esto porque la verdad que no tenemos tanto tiempo, y la cátedra, esto originalmente lo hemos hecho en alguna oportunidad juntando 3 cátedras de la Facultad de Arquitectura de la FADU, de la carrera de licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje. Hoy la estamos haciendo solamente con la cátedra nuestra, y tenemos un número de como 130, 140 estudiantes, sumado lo que es el posgrado, ¿no? La carrera de especialización. Así que me parece que está buenísimo para cuando termine la exposición, Cristian, aprovecharlo y exprimirlo al máximo de preguntas, porque es la persona idónea y más capacitada que hay en Trenquelauquen para todas las preguntas que tienen los alumnos. Y con esto te dejo mucha presión, Cristian, para cuando termines la exposición. Bueno. Así que, gracias. ¿Arranco o no? Cuando vos quieras, Cristian. Bueno. A ver ahí. Bueno, ahí se ve, ¿no? Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, arrancamos así. Hablamos un poquito, vamos a hacer un repaso desde la fundación de la ciudad, o el contexto de fundación de la ciudad, que nace como un campamento militar planificado de entrada, racionalmente planificado, y hasta hoy. Que esa lógica originaria continúa, digamos, de la planificación racional y estricta. Como hay gente de todo el país, más o menos rápidamente nos ubicamos en la provincia de Buenos Aires. Este es el partido de Trenquelauquen, en el que está coloreado, a 450 kilómetros de Capital Federal, y muy cerquita del límite con La Pampa. La ciudad de Trenquelauquen está a 160 kilómetros de la capital de La Pampa. En esta forma de trazar los partidos, que no se guía demasiado por las cuestiones del terreno, en esta llanura, o aparente llanura, digamos, interminable, que es donde se ubica Trenquelauquen, en la pampa húmeda, tierra fértil, está en el cruce de 2 rutas importantes, que es la ruta 5, que une la ciudad de Buenos Aires con Santa Rosa, la capital de La Pampa, y la ruta 33, en el eje norte-sur, Rosario con Bahía Blanca. En este cruce está Trenquelauquen. Son 550.000 hectáreas más o menos del partido, de las cuales aproximadamente unas 50.000 son lagunas, y vean este complejo lagunar, la proporción que tiene, ¿no? Haciendo un pequeño zoom, acá tenemos más despejado la ruta 5, la 33, este enorme complejo lagunar muy cerca del área urbana, y esta serie de lagunas, ¿no?, que aparecen en el territorio cuadriculado y parcelado y con diferentes propietarios, se van sumando estas lagunas, incluso las lagunas están parceladas de forma ortogonal, se van mechando lomas, lagunas, y algunas con relación directa, algunas más chicas que no se llegan a ver en esta escala, con dirección directa a la planta urbana de Trenquelauquen, ¿no? En un acercamiento un poquito mayor de estas fotos, son recientes de Google Earth, se ve, bueno, un distanciamiento que se supo mantener, digamos, del área urbana con respecto a las rutas 5 y 33, aunque siempre hay una tendencia al avance de ciertos usos sobre las rutas, principalmente sobre la ruta 5, pero el área urbana, por suerte, se fue, después vamos a ver, por las distintas momentos de planificación que tuvo la ciudad, se pudo contener y se
y se consolidó dentro del casco fundacional y alrededores, ¿no? Esta es una imagen por ahí representativa o bastante favorecedora de la ciudad, en donde se ve la plaza principal, el centro neurálgico, aquí se fundó Trenquelauquen en torno a esta plaza, y la laguna que le da nombre a la ciudad, Trenquelauquen o Trenquelauquen, Laguna Redonda, completamente integrada y rodeada de área urbana, en un momento era periferia, a principios del siglo XX sobre todo, y después, bueno, este parque dejó de ser un parque salvaje o natural para ser el reservorio principal de desagües pluviales de este casco urbano fundacional, y una serie de intervenciones que tuvo, que lo hicieron, lo domesticaron. En general, el espacio urbano, digamos, las calles de Trenquelauquen, del casco fundacional y muchas de los crecimientos de la periferia tienen esta imagen bastante arbolada, sobre todo los que tienen sus años, pues, con ramblas centrales, por ahí es un rasgo distintivo de Trenquelauquen, esto de las bulevares centrales, que acá le llamamos ramblas, puede ser con doble fila de árbol o con una fila de árbol central, ramblas que en general tienen 8 metros de ancho y calles entre línea municipal y línea municipal de 30 metros de ancho. Veredas de 5 metros, calzada de 6, rambla de 8 y así. ¿Cómo se funda Trenquelauquen? Digamos, en la avanzada, en la conquista del desierto desde Buenos Aires hacia el oeste, en la última línea de frontera, ¿no? en el avance de las distintas consolidaciones, digamos, del territorio y expulsando a los indígenas, se van fundando ciudades, y en el rango de 1876 a 79, que también está Bolívar dentro de ese rango, se funda esta línea de frontera, sobre esta última línea de frontera, en 1876, Trenquelauquen, Huamini, Carué, Juan. Eran fortines militares. A su vez, en este otro plano, se funda, bueno, en el gobierno de Nicolás Avellaneda, el ministro de Guerra era Adolfo Alsina, y bueno, una de sus propuestas para contener los malones de los indígenas y intentar consolidar este territorio que sí le iba ganando a los indígenas, a los pueblos originarios, se construye la zanja de Alsina, que es más o menos conocida, ¿no? de 400 y pico de kilómetros, nuestra línea Maginot, con el mismo nivel de eficacia probablemente, con unos planos estaba perfectamente, ¿cómo es? Estipulado las medidas de acuerdo si era tierra blanda con tosca o arena, que es lo que predomina en Trenquelauquen, ¿no? Esta zanja de Alsina deja algunas líneas en el territorio, algunas cicatrices, digamos, y algún cartel en la ruta 5, a poquitos, hay nomás kilómetros de Trenquelauquen que indica, con este tipo de leyendas, ¿no? Frontera de la civilización, año 1876, el límite de la tierra ganada al indígena. Digamos, en este contexto, no son fotos de Trenquelauquen, pero para ubicarnos un poco, las caballerías, el Regimiento 3 de Caballería de Villegas, de Conrado Villegas, que parte de Junín, quien estuvo a las órdenes del coronel Francisco Borges también, el abuelo del escritor, bueno, avanza con el Regimiento 3 de Caballería y funda la ciudad de Trenquelauquen. Y en este campamento militar, bueno, después se consolida y avanza con el general Roca hasta Nahuel Huapi, hasta el lago, y 2 años después ya es la conquista final de las tierras al indígena. A veces estas historias, bueno, tienen rostro, ¿no? El general y coronel Villegas después, y el famoso cacique Pincén, que andaba por estas tierras. Hace un par de meses se murió el bisnieto, si no me equivoco, que acá vivía en Trenquelauquen. Eso, bueno, un pequeño contexto, se puede andar mucho en esos temas para el que les interese, y hay bastante bibliografía. Vamos a hacer un repaso de los momentos de planificación que tuvo la ciudad de Trenquelauquen. De entrada ya nace planificada como fuerte, ahora vamos a ver,
como campamento militar, en 1876, con unos planitos que hace un ingeniero militar, Jordán Wisocki, al mando, bueno, de esos hombres que venían con el general Villegas. Al 1877, al año siguiente se hace un segundo trazado, a los 10 años se hace un trazado mayor de 10 por 10 manzanas, y bueno, ahí la ciudad va creciendo hasta el año 1956, que se hace el primer código de zonificación de la ciudad, o de la forma que se siguen haciendo ahora. Se le llama plan regulador, ¿no?, que contempla parámetros de zonificación y edificación. Después vamos a pegar un repaso de cada uno de estos. Los que no son de la provincia de Buenos Aires, o por ahí no lo saben, la provincia tiene una ley provincial que regula el ordenamiento urbano, la ley 8912 de 77. Entonces, a partir de ahí, cada municipio tiene sus propios códigos de zonificación en base a esa ley provincial. Que Trenquelauquen lo tiene en el año 79, a los 2 años, el primer código de acuerdo a esa ley, a los 2 años de haberse... es un decreto ley, no se hace en la época del proceso. Ese código del 79 sigue vigente hasta el 93, que se hace una actualización, y luego la última actualización que se hace en el 2010 y 2011 con el Plan Director de Crecimiento Urbano, que viene a regular lo que es la ampliación urbana, el crecimiento urbano hacia el norte de la ciudad, la última gran planificación que tiene la ciudad. En el 2004 se redacta el Código de Edificación, que sigue vigente, y en otro orden de cosas, de planificación un poco más general y demás, se hace en el 99 un plan estratégico, en donde, bueno, como los planes estratégicos de ese momento, en donde el urbanismo es uno de los puntos, pero bueno, se tocan temas de salud, producción, etc. Y ese plan estratégico se contrata a Eduardo Reza y gente de Córdoba también para hacerlo, y en el 2019 se comienza esa revisión del plan estratégico, que con la pandemia, se queda un poco estancado, y en la actualidad todavía no se terminó el laburo de revisar el plan estratégico del 99. Y lo están haciendo en base también a la Agenda 2030 de los ODS. Rápidamente, ¿no es cierto?, los esquemas mínimos de estos trazados. El trazado fundacional, 3 por 3 manzanas con una plaza al medio. A partir del crecimiento que va teniendo la ciudad, rápidamente además va creciendo, se van instalando colonos, ¿no es cierto?, a medida que la tierra se va repartiendo con los colonos o con los nuevos, digamos, dentro de lo que fue el reparto de tierras en el contexto de la campaña del desierto, no para los indígenas precisamente, y a partir de 1886 ya se hace un tercer trazado en donde se lleva en la planta urbana a 10 por 10 manzanas con una plaza en cada extremo, ¿no es cierto?, y la plaza principal al centro. En este plano, con un poco más de detalle, cómo estaba en 1877 la planificación de la ciudad, la plaza principal, esta manzana donde hoy está la municipalidad, estaba y sigue estando la comandancia del general Villegas, que es una piecita que está dentro del edificio de la municipalidad. Y bueno, los distintos sectores para huertos, cementerios y demás. Y la laguna, esta laguna que da nombre a Trenquelauquen, de agua dulce, ¿no es cierto?, pegada o cerquita del área urbana o del poblado, del primer asentamiento. Bueno, es una imagen para tener una idea de principios del siglo XX y cómo empieza a consolidarse esta parte alrededor de la plaza, y la periferia que arrancaba ahí nomás. A la segunda cuadra ya había muy poca densidad. Este contexto de calles amplias de 30 metros de ancho, el motivo fue militar, es decir, tener calles anchas que permitan el paso de una tropa, de un regimiento estos de caballería, en caso de invasiones de indígenas, de los pueblos originarios, o de tener que salir rápido para cualquier maniobra, ¿no?
Y otro tema importante también, junto con las lagunas, fue el tema de los médanos. Por ahí la parte del desierto podría tener algún correlato con estos médanos vivos que bueno, progresivamente se fueron domesticando, ¿no? A partir también del trabajo de la tierra con los colonos y demás. Pero estos médanos vivos estaban hasta hace poco, quedan muy pocos ya, o por lo menos en los alrededores del área urbana están domesticados, y con árboles o con vegetación y demás se fueron domesticando. Si analizamos, por ejemplo, el catastro en 1919, la ciudad había desbordado este casco fundacional de 10 por 10 manzanas. En 1890 aproximadamente ya había pasado el ferrocarril, en un momento era el borde de la ciudad, ya de 1890 hasta 1919 se había ya loteado del otro lado de las vías, por mucho tiempo detrás de las vías, esta zona, y habían empezado a lotearse algunos terrenos, algunas quintas de este módulo es de 6 hectáreas más o menos, 230 metros por 230, 9 chacras de estas hacen una chacra de 50 hectáreas. Y aquí aparece en una zona que indicada como un médano, pegado ahí nomás al área urbana, esto ya era periferia total en esta época, un médano vivo, y el parque, que empezaba ya a tener un diseño paisajístico y demás, y iba saliendo de esa forma natural, ¿no? Y esta área urbana que empezaba a desaguar los desagües pluviales hacia el parque. Estos son planos del plan regulador de Pastor y Bonilla, un ingeniero y un arquitecto, que en el año 56, bueno, la municipalidad lo contrata y hace el primer plan moderno de Trenquelauquen. Fue muy importante este plan porque sienta las bases también hasta de muchos temas que hoy están vigentes, ¿no? Hace un estudio de la situación, ¿cómo es? El uso del suelo, la estructura urbana, no me salía la palabra. Siguen apareciendo leyendas con médanos por acá, que estaban sin domesticar todavía. El parque municipal ya había empezado a tomar cada vez más formas con plantaciones que no eran autóctonas y demás, y empezaba a tomar forma o cierta magnitud, la arboleda, y el área urbana con la plaza principal y la calle Villegas, que claramente se empieza a ver que es la parte más densa y más edificada, ¿no? Y hasta el centro, la estación de maniobra del ferrocarril, que después vamos a hablar. Hace un proceso, un estudio de cómo se ocupaba la tierra, por ejemplo, en 1886, ¿no es cierto? Y cómo se ocupaba, cómo se había desarrollado el territorio de la ciudad de Trenquelauquen y los alrededores hasta 1955, ¿no? Entonces, en 1900, 1920, 1955, estudia la mancha urbana, y bueno, hay muchos más planos de este plan regulador, pero bueno, finalmente llega al primer, disculpen la calidad de las fotos, pero ya iremos mejorando. Hace el primer plano de zonificación de la ciudad, moderno, digamos, como se hacen hoy. Entonces, por sectores, ¿no es cierto? Acá está la plaza principal, ya consolida un centro comercial o un corredor comercial, perdón, unas zonas de vivienda, una zona mixta de vivienda y taller o industria, etcétera, una zona de industria molesta, algunas zonas de industria no molesta, en fin. Empieza, y a su vez le pone parámetros, anchos de lotes, alturas, etcétera. Rápidamente, lo que había sido una excusa militar de este ancho, bueno, se empieza a urbanizar, aparecen estos bulevares centrales, empieza la forestación urbana, ¿no? En algún momento, en la década del 20, 1919, por ahí, plantan Francisco Carabelli, que trabajaba en el municipio, que hace el trabajo
deforestación y demás del parque, de la plaza principal, también promueve esta plantación de estas palmeras en las puntas de estos bulevares, que también es una característica que por ahí se replica en otros pueblos de la zona. Y esta es la calle Villegas, el centro comercial principal. Y los plátanos que empiezan a aparecer en la vereda, ¿no? Que al día de hoy, ¿no? Tenemos las palmeras con su edad correspondiente, su altura, los plátanos que si bien fueron podados y demás en distintos momentos, siguen estando todavía, no sin algunos problemas ya a esta altura de convivencia con las veredas. Y llegamos, bueno, vamos a hacer un parate, digamos, en el último gran momento de planificación de la ciudad, que se da a partir de este año, en donde, bueno, rápidamente en un diagnóstico del año 2007, se llega a, bueno, que el código vigente hasta ese momento de zonificación estaba agotado, digamos, no había más mucha posibilidad de expansión, entonces había falta de tierras urbanas, tanto en el sector público como en el privado, había un crecimiento, y sigue estando, un crecimiento poblacional constante, que en aquel momento lo calcularon, de hecho el plan director que ustedes tienen la información, calcula en 3,35% anual. Y bueno, se implementaron una serie de políticas públicas contundentes, muchas de ellas, ¿no? Para atacar este tema de la falta de tierras urbanas. Y proponer... Perdón, Cristian. ¿Sí? Perdóname, ¿Hola? vos sabés que no dije algo y que lo veo que estaba surgiendo ahora. Todos los alumnos que tengan dudas, escríbanlo en el chat. Así Steffi después va unificando todas las consultas para después hacérselas al final al arquitecto Rabasa. Perfecto. Sí, yo creo que en 10 minutos ya más o menos estamos. Bueno, digamos, se toma como política fuerte resolver el tema del crecimiento urbano de la ciudad, y entonces hacen una serie de medidas que se traspolan en ordenanzas, ¿no es cierto? Se crea, bueno, una forma de aplicación de la plusvalía a través de la contribución por mejoras, que no es el tema que a lo mejor a ustedes les interesa, pero lo podemos ver si les interesa. Se actualiza el código de zonificación en el año 2010, se crea un Consejo Asesor de Planificación Urbana, en reemplazo de un comité de planeamiento que había antes, se crea un fondo municipal de tierras y se contrata a la Universidad de La Plata para que redacte un plan director de crecimiento urbano que dé legalidad al proyecto de ampliación urbana de crecimiento hacia el norte de la ciudad, en concordancia, por supuesto, con la ley provincial, que todos estos cambios de zonificación y planes directores los redacta el municipio, pero los convalida la provincia. No hay autonomía municipal para estos temas. Bueno, el tema de la plusvalía, que después si quieren lo podemos ver, si les interesa, la plusvalía, la recuperación de plusvalías urbanas, ¿no? Entonces, en ese momento, el municipio, por una política por ahí agresiva de urbanización, promueve los loteos urbanos en esta zona en donde se decide que va a ser el crecimiento urbano. Entonces, el municipio les propone a los loteadores, con una estructura, una forma de trabajo que ya venía de antes, hacer las obras de infraestructura a cambio de lotes, de las nuevas subdivisiones que van a salir. El municipio también tendría que acotar que en los años 90, el intendente Barracha de aquel momento, que estuvo 5 periodos, estatiza los servicios públicos, entonces el municipio, hasta el día de hoy, es el que presta la red de agua corriente, la red local, el alumbrado público, puede construir cordón cunete, cordón simple, puede ejecutar los desagües pluviales, puede hacer los planes de subdivisión, puede hacer el movimiento de suelo, es decir, tiene la capacidad para ejecutar obras de infraestructura y de esta forma también facilita la promoción de estos loteos, ¿no? También
En paralelo, se compran tierras en una zona donde, previamente a la zonificación, es decir, se compran tierras a valor de suelo rural o rural cercano al área urbana, pero sin la zonificación, ¿no es cierto? O se hacen algunas permutas también para adquirir tierras en la zona que luego va a hacer la ampliación urbana. Rápidamente, esta ampliación urbana, bueno, las premisas del proyecto, ¿no? Mantener la calidad urbana de la ciudad actual, principalmente las del casco fundacional, estas con bulevares centrales y demás, tener una cierta previsión de obras de infraestructura, por lo menos saber hacia dónde va a crecer la ciudad y qué obras hay que llevar. Intentar equilibrar la oferta inmobiliaria, que estaba desajustada, y el Estado como principal regulador de la tierra, ¿no? Y un objetivo muy importante del municipio, digamos, para la obtención de tierras es tener tierras urbanas para todos los programas de viviendas públicas que hay, tanto los nacionales, provinciales, o el sistema de círculo cerrado de viviendas municipal, un sistema para construcción de viviendas por administración municipal. Rápidamente vemos los planos de zonificación en el año 93, ¿no? La ruta 5, la ruta 33. Se había llegado a unas subdivisiones sobre ruta 5 de quintas y de comercios sobre ruta 5, terrenos grandes, y sobre el acceso principal, el acceso a García Salinas. Pero el área urbana se había consolidado, no se había escapado de este sector, ya tratado por Pastor y Bonilla en el 56. En el 2010 se actualiza nuevamente, ¿no es cierto? Se amplían las quintas estas del sur, se integran dentro del área urbana, que eran zonas deportivas y recreativas y demás. Más o menos se le da una forma cuadrangular y se agrega una zona hacia el norte del Club Barrio Alegre, 25 hectáreas, que no se lotea de esta forma. De hecho, se está loteando recién ahora, 11 años después, pero será el primer puntapié hacia el norte del crecimiento urbano. Después las zonas grises son zonas residenciales extraurbanas, ¿no es cierto?, de lotes más grandes y sin servicios, que después muchos de estos terminan siendo urbanos o parecidos, con viviendas de ocupación permanente y demás, pero eso ya es otro tema. El plan director del 2011 hace este análisis otra vez, como el Pastor y Bonilla en el 56, la estructura urbana, cómo es la ocupación, la Villegas, como siempre, el eje Villegas, que ya había pasado, había atravesado el centro, la playa del ferrocarril, y había llegado hacia el otro lado de la vía, y llega como esquema resumen de la propuesta del plan director, a una otra vez ruta 5 y 33, una reestructuración de la circunvalación, y una nueva circunvalación que une las dos rutas, y esta es el área de ampliación urbana, que más o menos casi duplica al área urbana actual. Esta área urbana, más o menos, es casi la misma de esta zona. Son 700 hectáreas que quedan planificadas para el futuro crecimiento urbano de la ciudad. Dentro de este esquema, me olvidé decirles que pone como centro de gravitación, ¿no?, como zona central, el predio del ferrocarril, como un parque central, un eje central de equilibrio entre el norte, el futuro crecimiento de la ciudad, y el sur. Entonces, este sector de la ciudad, con la avenida Villegas, que ya había atravesado, esto estuvo por muchos años, hasta los años 90, no existía este cruce, y fue muy importante para continuar y destrabar la avenida Villegas y la conexión del otro lado de la vía, o el detrás de la vía, que después la zonificación también acompañó con el corredor comercial que sigue por acá y que poco a poco se va desarrollando. Acá se ve claramente que, bueno, el centro es una zona por ahí que tiene más densidad de menos patios, menos árboles en las manzanas. En las calles sí, en general son muy arboladas, y bueno, y progresivamente, a medida que la periferia están los barrios más nuevos, hay menos arboleda. Y la laguna del parque, ¿no? Otra vez, bueno, una foto aérea de este parque central, de este eje gravitacional que pone la nueva centralidad que pone el
el plan director lo pone en auge, que ya estaba puesto también en el código del 2010 con la zonificación. Hago una digresión. En el 2011, con el Colegio de Arquitectos, en el Instituto de Estudios Urbanos, hicimos el primer trabajo. Yo estaba recién empezando a trabajar en el municipio. Bueno, un trabajo donde se estudiaron estas áreas de reconversión de todas las ciudades del Distrito 7. Bueno, esto es el trabajo, el resumen que se hizo en el caso de Trenquelauquen. Hay información, si quieren, después se puede facilitar. Retomando, el Plan Director 2011, en esta ampliación urbana programada, se decide empezar la urbanización de esta primera etapa, 130 hectáreas. Por diferentes motivos empieza ahí, una por la realidad concreta de poder urbanizar, y se llega, bueno, a este código de zonificación del 2011 hasta la actualidad. Ha tenido algunos ajustes, pero muy pocos. En realidad, acá está, lo que está pintado de amarillo, más o menos, es el área urbana, y la prolongación del área urbana hacia el norte, como primera etapa de urbanización. Esto que ya estaba vigente del 2010 se empezó a urbanizar ahora las primeras 3 manzanas, y el resto de esta ampliación urbana de 700 hectáreas queda como reserva de ampliaciones urbanas. Y una cosa muy importante, que no se hace, creo, desde el año 1886, cuando se hace este trazado fundacional de 10 por 10 manzanas, en donde se plantan 4 manzanas en los extremos de lo que era el área urbana. En esta ampliación urbana también se planifican polígonos de ampliación, ¿no? en los cruces de las chacras. Cada módulo de estos son chacras, y estos son caminos existentes, ¿no? Entonces, este plan director muy racional o racionalista en su planteo, retoma algunos temas del casco fundacional, y pone en cada cruce de calles, bordes de chacra, 3 manzanas o 3 polígonos de plaza y 1 de reserva comunitaria. También para cumplir con los porcentajes que exige la ley provincial. Y digamos, incluye como elemento novedoso para Trenquelauquen unos parques lineales, unos parques urbanos, ¿no? Que cada 2 chacras, es decir, cada 1500 metros, aparecen. El principal es este, que es donde se empieza la urbanización, que tiene una historia atrás también, con el primer, lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo, con el primer planteo que se hace de crear una ciudad satélite por acá. Avanzamos. Rápidamente, este es un plano de los espacios verdes existentes y los proyectados al norte, ¿no? Luego, esto es otro tema que lo toco así nomás, no te mandé información, Marcelo, de esto, es que en el año 2013 se aprueba una ordenanza de aplicación de agroquímicos donde se crea un área de exclusión directamente, desde un límite del área urbana de 300 metros, en donde no se puede fumigar con nada, ni aéreo ni terrestre, y un área de 1000 metros de la fumigación aérea. Esta franja inicial de 300 metros, bueno, si bien en principio y al día de hoy por ahí en algunos productores les trajo algunos problemas, también es una oportunidad para algunos problemas por la forma que venían produciendo la tierra, ¿no? Es una oportunidad que se ha ido desarrollando no solo en esta franja, sino también dentro del área urbana, algunas producciones orgánicas, producciones orgánicas. Cambio de tema de nuevo, volvemos a la ampliación urbana. Cuando se empieza a urbanizar esta zona norte, se cuenta con este esquema más o menos. La zona, en este polígono punteado rojo, son las 130 hectáreas en donde se arranca la urbanización. ¿Por qué se arranca acá? Porque el municipio, lo que está rojo, es lo que era propiedad municipal. Tanto por compra, esta L que está acá, había sido una compra directa de parcelas en el año 2008 o 2009, y esta zona norte, que es roja, que también la primera compra que hace el municipio son estas primeras 50 hectáreas, luego otras más por acá que se hacen por permuta y por compra,
Y este sector de acá, que está pintado de rojo, con este que está entre rojo y este cian, es el acuerdo más importante de urbanización que se logra con un propietario de estas 75 hectáreas, 50 hectáreas acá y 25 acá. Se llega al día de hoy, al 2020, en donde esto que estaba, por ejemplo, color mostaza, se le vendió al Procrear en el año 2015, si no me equivoco, o 2014, 192 lotes, el municipio le vende al fideicomiso del ANSES, Banco Hipotecario, para el plan Procrear. En estos que están por acá, el municipio construye viviendas para policía en un acuerdo con la Caja de Policía, o vivienda de círculo cerrado, vivienda de promoción municipal, por acá también. Acá se comenzaron las viviendas en el Instituto de la Vivienda, que ahora están paradas. Acá se terminaron en el Instituto de la Vivienda, es decir, el municipio en estos terrenos municipales que fue comprando o adquiriendo, tuvo y tiene todavía posibilidades de maniobra para estos planes de vivienda, ¿no? Y a su vez, la zona de reserva esta del norte, que queda como futuro crecimiento, es una zona de reserva de ampliación urbana con un parque proyectado y un nuevo parque municipal, también que sería un eje de un nuevo pulmón a futuro y un nuevo reservorio de agua de los desagües pluviales. Dentro de esta primera etapa de urbanización se empieza a dar forma a este parque lineal, completo, se anula la calle central, se empieza el nuevo amanzanamiento, esto tiene 90 metros de ancho entre cordón y cordón y aproximadamente 700 metros de largo, con una calle que lo atraviesa cada 3 cuadras, una calle vehicular, de 30 metros de ancho con ramblas de 8, como venían. Y en este sector, que hay distintos propietarios, se logran algunos acuerdos y poco a poco se va logrando, falta un poco todavía, la consolidación de este parque lineal proyectado. Vean acá hacia el norte esta laguna, este pedazo de lagunita que se ve ahí, es esta. Estas 50 hectáreas, acá lo vemos con más perspectiva, es el límite de la futura zona urbana, con este sector de futuro parque, que está ligado a esta laguna, enorme laguna, la laguna Huencuna-Sar, muy pintoresca en algunos puntos, con esta península que se introduce. Este es el ángulo inverso, el área urbana, la ampliación urbana por acá y la futura urbanización que llegaría hasta la punta de esta laguna, con esta característica de laguna, con esta forma de península, que está rodeada en realidad de campos privados, pero estas lagunas, este sector de la península es municipal, y una parte de estas lagunas. Visto desde abajo, es una foto de hace unos años en invierno, pero bueno, para tener una idea de lo que es esa península, hay un montecito de chañares, que se veían por acá, esos montecitos de chañares que son uno de los árboles autóctonos de esta zona, con la laguna que sube y baja de acuerdo al nivel de lluvias, es una laguna de agua salada, que es lo que predomina en este tipo de lagunas en Trenquelauquen, ahí predomina el agua salada. Bueno, para tener una idea de estos territorios, de esta llanura interminable que tiene algunas características por ahí. El montecito de Chañares. Bueno, esto es lo que está en rojo es el sector que se empieza a urbanizar y el parque lineal que empieza a intentar consolidarse. El criterio de diseño es siguiendo el plan director, el módulo son 50 hectáreas, dentro de los bordes de las 50 hectáreas, repito, son caminos existentes. El interior, a veces son 50 hectáreas de un solo propietario, pero muchas son de varios propietarios, con lo cual hay que ir acordando progresivamente, como un Tetris, y destrabando el interior de este módulo. Pero a grandes rasgos son 6 manzanas por 6 manzanas, la última manzana se ajusta, se achica a 50 metros, y el módulo se lo da el resto al parque lineal.
Y en los extremos, un poco retomando la vieja planificación del casco fundacional, o bien un centro, una reserva de equipamiento comunitario o una plaza. Se diseña, bueno, la parte urbana, urbanística, se decide hacer calles de 30 metros, replicando lo del casco fundacional, cada 3 cuadras en ambos ejes, y las 2 cuadras interiores se hacen también con ramblas de 3 metros, se hacen de 23 metros más chicas, porque se perdía si no mucha superficie de lotes, pero bueno, se llega a ese acuerdo, todo esto también a través de unas reuniones que se hacían con el Consejo Asesor de Planificación, ¿no? Donde el municipio exponía las distintas propuestas y se llegaba a algún acuerdo. Se diseña, bueno, un compañero que trabajaba en aquel momento en la municipalidad, Javier Fernadillo, se diseña la primera etapa del parque lineal, y se empieza a urbanizar de a poco. Si tenemos tiempo, hacemos una brevísima, un breve repaso con fotos de lo que fue y es la urbanización de esta zona. ¿Cómo andamos? Sí, sí. Vale. Bueno, en el principio del 2012, sí, a mediados ya de 2012, se levanta la última soja, el propietario, y el municipio empieza con el marcado de las calles, la urbanización, la apertura de las calles, y las cuadrillas municipales que hacen el hormigón, el cordón cuneta, los badenes, en fin, toda la obra que comienza en el 2011, continúa al día de hoy. El parque lineal, que se le da un límite, se empiezan a construir algunas veredas peatonales y bicisendas, las cooperativas de trabajo que construyen las veredas y plantan los árboles, guiados por el municipio, por supuesto. La obra hidráulica, que es el eje de todo este parque lineal, la parte hidráulica, el escurrimiento de esta ampliación urbana, va a unos canales y a un canal principal que desembocan en este futuro parque de la laguna Huencunazar, ¿no? Bueno, algunos los esfuerzos, digamos, de urbanización que requiere esto es más o menos el panorama que se veía en el 2012, 2013 del parque lineal, un movimiento de suelo para un futuro anfiteatro que bueno, quedó ahí, no se hizo todavía, y algunas plantas que empezaban a colocarse, los conductos de desagües pluviales, cámaras, depresiones de napa también para poder enterrar algunos caños. El suelo, la mayoría del suelo es arenoso, otros conductos de hormigón, el canal recién hecho que empieza a juntar, bueno, también agua de napa, de acuerdo a la lluvia, si la napa está alta o baja, el canal lleva agua más o menos. La cooperativa eléctrica de Trenquelauquen, que hace el tendido eléctrico de la zona, no se pudo hacer enterrada la media tensión por una cuestión de costos, ni la baja tensión en la ampliación urbana. Las ramblas que empiezan a aparecer, el único cambio que se hizo con respecto al casco fundacional fue que se decidió que a futuro este eje se iba a plantar dos filas de árboles en estas ramblas, y los cruces quedaban preparados para sendas peatonales y bicisendas por el centro de las ramblas. Se hace un esfuerzo importante para acordar con 2 propietarios y para poder consolidar en el límite del área urbana el primer tramo del parque lineal, en donde un propietario se logra un acuerdo después de 4 años más o menos, que este alambrado que ven acá a la izquierda estaba a 55 metros para acá. Se logra un acuerdo para que, entonces con estos 55 metros se ceden vereda, 5 metros, calle, mano y contramano, y el parque, que ya tenía, además, una gran forestación, muchos olivos dentro de la propiedad. Estos olivos que se ven acá, que quedan alineados a la futura calle esta que se hizo. Esto
Hoy en día hay pasto, queda mucho por hacer y por diseñar, ¿no? Pero por lo menos los espacios verdes se van consolidando. Acá, esto por ejemplo. Esto estaba dentro de la propiedad esta. Y otro propietario también que, bueno, pasaba una calle y también esta casa, la casa donde vivía, quedaba dentro del parque. Bueno, se logró hacer un acuerdo también después de 4 años, creo que también. Todo esto acompañado por ordenanzas y demás, en donde, bueno, por la mitad del patio se le pasó una calle y la propiedad, bueno, con un acuerdo con el propietario, quedó en manos del municipio y ahora tiene la oficina de la ampliación urbana acá. En paralelo también se fueron haciendo unos moldes para hacer dos modelos de bancos de hormigón que se pensaron para la ampliación urbana cuando no había nada. Después se terminaron poniendo igual en muchos lugares de la ciudad, pero principalmente estos también servían para contener algunos taludes y demás en el diseño del parque, que hay mucho por hacer todavía, hay mucho por seguir desarrollando en el parque lineal, ¿no? Y bueno, de a poco, esta es una foto del 2013, se ve acá la zona urbana y cómo empieza la urbanización hacia del norte. Este canal que va zigzagueando, que el eje de los desagües pluviales de la ampliación urbana, este movimiento que se hizo para hacer un anfiteatro alguna vez, el avance de la urbanización, la laguna, o en Cunazar, sigue el avance y, bueno, en paralelo se iban, los privados van haciendo viviendas, el municipio va haciendo viviendas de círculo cerrado, y como estas, o esto creo que es una entrega de viviendas para la caja de policías, que el municipio le construyó el mismo modelo que del círculo cerrado, en un acuerdo con la caja de policías. Y nada más. Andamos bien, ¿no? ¿De tiempo? Sí, sí. Muy bien, excelente. Buenísimo. Nos podemos extender en muchos puntos, pero si no, más vale tener un pantallazo, más o menos, y bueno, con el tiempo, a los puntos que les interese lo podemos ir viendo. La verdad que muchísimas gracias. No te puedo aplaudir a la distancia, pero muchas gracias por toda la información y todo lo que nos compartiste, realmente, Cristian. Hay una serie de preguntas que yo vi que iban surgiendo en el chat. Pido públicamente disculpas a Roberto Febre, que empieza en este instante la hora de su clase, pero si no aguantás 15 minutitos, así los chicos pueden explayarse con las preguntas en el chat. Steffi, no sé si pudiste juntarlas. Sí, las junté. ¿Te las paso por privado? ¿Cómo prefieren hacer, Cristian? ¿Te las paso por privado? Me da lo mismo. Sí. Bueno, ahí va, ahí te las paso. Tengo tiempo, bueno, si quieren, por mí no hay problema. O léelas como quieras, pero digo. Bueno, la primera pregunta es, en ningún map se delimita un polígono que parece ser la ciudad. Por fuera se percibe urbanización. ¿Estas manzanas son partes de la ciudad? Preguntan. Tendríamos que ir a los primeros planos, ¿viste? El área urbana, es decir, el área con servicios y demás, está bien, o de lotes chicos, de lotes de 12 metros de frente o 10, está delimitada. Ahora, entre el área urbana y las rutas, sobre todo entre el área urbana, el límite de área urbana y la ruta 5, hay loteos, hay una primera franja de lotes de 600 o 1000 metros cuadrados, 20 metros de frente y fondo variable. Y las segundas, las otras 2 chacras hasta que llegas a la ruta 5, son lotes de, estoy hablando del mínimo, de 40 por 50, hay más grandes. Si se refiere a eso la pregunta, este sector, que oficialmente pertenecen al área complementaria, no son del área urbana, la realidad es que terminaron siendo la mayoría no viviendas de fin de semana, ni quintas, ni demás, sino que terminan siendo viviendas de uso, de ocupación permanente, ¿no? En lotes grandes. No sé si se refiere a eso. Yo creo que iba por ahí la pregunta, creo que estás en lo cierto.
Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿de qué manera influyó el paso de la red ferroviaria por el desarrollo de la ciudad, para el desarrollo de la ciudad? No, bueno, eso está dentro del desarrollo de la provincia de Buenos Aires, no solo para Trenquelauquen, para un montón de ciudades que al pasarle el ferrocarril se facilitó muchísimo el comercio, ¿no? La explotación rural que salía para Buenos Aires y después para el mundo, el granero del mundo y qué sé yo. De hecho, con la desactivación de los 90, hay muchos parajes que quedaron abandonados, algunos parajes que tenían cierta población se despoblaron, pero no solo en Trenquelauquen, es un tema del país. Del país, exacto. Bueno, seguimos. Preguntan, ¿si hay propuestas para densificar la ciudad o el plan es solo considerado para la extensión de áreas urbanas? Entiendo que pregunta de densificar en el centro. Bueno, mira, si analizamos el esquema de zonificación actual y el que está vigente del 2010, y que incluso el de Pastor y Bonilla, del 56, ¿cómo se llega? Hoy estamos que en el área central, la Villegas y alrededores, está la densidad máxima que permite la 8912, la ley provincial. Son 2000, a ver si no me equivoco, 2.000 habitantes por hectárea para oficina, me parece, y 1.000 para viviendas. Eso en el centro. Y una altura máxima de 28 metros de edificación, que de a poco, en los últimos 10 años, 15, empiezan a aparecer los edificios en altura en el centro. 28 metros de altura y 1.000 habitantes por hectárea. Después, eso es el centro. Después tenés un primer anillo que es residencial 1, después viene residencial 2 y residencial 3. El último anillo es residencial 3, que es la densidad más baja, que con esta residencial 3 es la expansión urbana hacia el norte. Excepto sobre el Parque Lineal, que se puso como zonificación Corredor Comercial 1, que es la misma zonificación que tiene la prolongación de la calle Villegas cruzando el ferrocarril. Corredor Comercial 1, y el borde de las vías del centro del ferrocarril, de la nueva centralidad, también tiene Corredor Comercial 1, es decir, se tomó como criterio perimetral del centro del ferrocarril el mismo criterio en el parque lineal. Por supuesto que vamos a ver qué pasa, porque hasta ahora el desarrollo, eso solamente lo tendrían que desarrollar los privados. Hasta ahora son viviendas unifamiliares y algunos PH que pueden empezar a aparecer, que es lo que le da un poco más de densificación. Pero bueno, esa es la respuesta por ahora, si sirve. Bien. Perfecto, Cristian. Después preguntan dónde se ubica la planta de reciclaje y qué planes o programas se ponen en aplicación en las plantas de reciclaje. Me imagino que están preguntando por el funcionamiento del PROLIM en su momento. Sí, quedó muy cerquita, pegada al área urbana, a 300 metros, lo mismo que la planta depuradora de líquidos locales, todo el mismo complejo. La verdad que no estoy al tanto de los nuevos programas. Ahora hay una nueva directora del área. Lo que te puedo decir es que como elemento importante en los últimos años se terminó de colocar un nuevo horno pirolítico habilitado por provincia, digamos con todas las normativas de provincia y demás, con lo cual se van a poder incinerar no solo cosas de Trenquelauquen, sino de otros lugares, basura. Eso para el horno pirolítico que ahí incineran lo que es los residuos patológicos y esas cosas. Eso como una de las últimas cosas. Ahora se está por adquirir, si ya no lo compraron, una nueva cinta que separa la basura, no sé bien cómo se llama, pero bueno, siempre se está invirtiendo dinero. Ahora en los últimos años se invirtió bastante dinero y se está invirtiendo en equipamiento, en renovar los viejos equipos. Perfecto. Bueno, después preguntan si tienen acceso a todas las lagunas o alguna quedó dentro del sector privado, de algún campo privado.
Estas grandes lagunas que vimos, como la de Huencuna Sar, la de la península de los Chañares, están cuadriculadas, digamos, los agrimensores en el 1886 o antes ya se cuadriculó todo y pasó a manos privadas, excepto algunas lagunas, ¿no? Que después, en la época de las inundaciones, por ejemplo, se expropiaron a los... Inundaciones hubo fuertes en el 86-87, no nombré esa parte, pero bueno, podemos verla en otro momento, si quieren, porque puede ser importante. Se llegó muy cerca el agua al área urbana, entonces eso implicó también bueno, obras de infraestructura, nuevos canales que se hicieron y demás. Pero las lagunas, hay muchísimas lagunas que son propiedades privadas que están dentro de campos. Y esta laguna, por ejemplo, la de Huencuna Sar, está todo el perímetro e incluso el interior de la laguna está cuadriculado en propiedades, excepto 3 chacras de 50 hectáreas cada una que agarran la península, que son del municipio. Ahora, las lagunas que están adentro del área urbana, me olvidé nombrar, además del Parque Villegas, que es la laguna que da origen al pueblo, la laguna Trenquelauquen, la Laguna Redonda, hay tres, está el Parque Pastor, pero digamos, son propiedades que el municipio compró o arregló con los propietarios, y terminó haciendo parques urbanos de la misma escala que el Parque Villegas, y fundamentalmente se compraron también para desarrollar el sistema hidráulico de Trenquelauquen, que dentro de esas lagunas que hay en estos parques son reservorios que captan el agua de lluvia, aguantan el agua de lluvia, y por un sistema de canales termina todo en ese gran complejo lagunar el Hinojo Las Tunas. El gran problema que hay es la falta de nivel, entonces cuando llueve mucho no hay manera de sacar el agua, excepto por canales enormes, porque la pendiente es muy baja, entonces cada tanto aparecen estos parques que contienen estos reservorios que aguantan el agua de lluvia. Perfecto, Cristian. Después preguntan si se planea la ciudad para tener todas las necesidades básicas a una distancia de por lo menos 10 minutos a pie. Ese es un tema que habíamos hablado con el intendente hace un tiempito. En general, ahora por supuesto, el desarrollo del área urbana hacia el norte requiere a medida que se vaya urbanizando cada vez más y poblando cada vez más, que no para además la construcción privada, va consolidándose año a año, y el municipio también avanza con planes de vivienda, va a requerir de equipamientos. Ahí, digamos, en la zona norte hay unas escuelas, una escuela secundaria, escuela primaria, que no sé si algunos están a 15 minutos a pie o a 10, y el último centro de atención primaria, que es el Ramón Carrillo, que está pegado a las vías, no del lado norte, sino del lado sur, abastece de alguna forma a esta zona norte. Seguramente con el paso del tiempo va a haber que hacer otro centro de atención primaria en esta zona, porque a medida que se avance más hacia el norte, esto queda cada vez más lejos. Se está proyectando a hacer está proyectada, está dentro del presupuesto y está dentro del plan, un plan de financiamiento del gobierno nacional, creo, o provincial, no me acuerdo, hacer un nuevo edificio para un pequeño hogar, que es el lugar donde están los chicos que son menores de edad, que están con problemas familiares y demás, entonces están a resguardo. Se está planificando hacer en la ampliación urbana un nuevo edificio y reemplazar el que está acá en el centro, que está en peores condiciones. Perfecto. Preguntan si el plan de viviendas es para la gente de la ciudad únicamente, entiendo. Sí, uno de los requisitos para el plan del círculo cerrado, es tener una residencia en Trenquelauquen de 5 años, mínimo. Bien. Y preguntan la superficie aproximada sin asfaltar que hay. ¿Y cómo están los estados de esos caminos sin asfaltar? Dentro del área urbana, y del área urbana, digamos que está loteada, porque quedan algunas quintas que no están urbanizadas, no tengo el porcentaje, pero era muy alto, más del 90%.
dentro del área urbana. Ya después, cuando salís del área urbana, o si estás en esas quintas de 6 hectáreas que están sin urbanizar, ahí no hay asfalto, aunque pertenecen al área urbana. Pero en general es alto, no tengo ahora el porcentaje, pero es alto, sí. El área urbana tiene asfalto más del 90%. Perfecto. Y preguntan si se cuenta con todos los servicios, esas áreas. El área urbana sí. Hay que aclarar bien qué es área urbana, porque por ahí, viste, crea confusión. Cuando hablamos de área urbana, dentro de ese polígono, de esos colores amarillos, hacia el centro, eso sí cuenta con servicios de cloaca, agua corriente, sí o sí, cordón cuneta mayoritariamente, asfalto mayoritariamente, gas mayoritariamente, alumbrado público, etcétera, no sé qué más queda. Bueno, las telecomunicaciones. Ya después, cuando vas entre el límite este de urbana y las rutas, esa zona hacia el sur, la zona de quintas, como se habilitaron sin servicios, porque la ley lo permite, por la baja densidad, terrenos grandes, una vivienda por parcela, etcétera, ahí los servicios fueron llegando, pero con el tiempo, porque lo fueron pagando también los vecinos y demás, pero se habilitaron sin servicios y la mayoría no tienen servicios. Perfecto. Y nos preguntan también qué se hicieron con los bajos existentes en el lugar de la ampliación urbana. ¿Con qué? Con los bajos existentes, con las zonas inundables. Cuando se hizo el proyecto hidráulico, se hizo un proyecto hidráulico para urbanizar en el 2012, 13 por ahí, se optó por una opción intermedia, se bajaron algunas lomas y se rellenaron algunos bajos, quedó a mitad de camino. Es decir, ni se aplanó todo, ni se dejó como estaba. ¿Por qué se bajan? ¿Por qué se hizo esto? Digamos, todos esos conductos subterráneos que veían en las fotos de desagües pluviales, además de que, digamos, lleva una inversión muy grande al municipio o a los planes, o si agarra dinero de nación o de provincia también. Entonces, si se dejaban los bajos como estaban, la obra de infraestructura de desagües pluviales era mucho mayor. Entonces, se optó por un intermedio, con los ingenieros hidráulicos que diseñaron eso, ¿no? Que también después se presentó en provincia para aprobar, se optó por un intermedio, ¿sí? Aunque se tiende a hacer, obviamente, por una cuestión de costos, la mayoría, siempre que se puede, se trata de llevar por superficie el agua, y eso también implicó rebajar lomas y demás en el área urbana, que algunas zonas eran pintorescas por esas lomas y se aplanaron, ¿no? Pero bueno, es el precio a pagar a veces por el dinero que llevan estas obras de infraestructura. Dentro de todo, la ampliación urbana quedó bastante bien, y por suerte este gran parque lineal, digamos, que se va desarrollando de a poco el espacio, y tenemos la opción como municipio de que al final de este parque lineal, la punta de la laguna esta, que en donde ahí hay un bajo importante, vos venís, hay una especie de leve acantilado, si querés, ahí se podría aprovechar el futuro diseño de este parque. Se combina, vos venís con un nivel plano y en una línea quebrada hay una especie de quebrada hacia la laguna, y a su vez hay una especie de loma redonda que levanta como 3 metros y vuelve a bajar, digamos. Dentro de esta llanura ese paisaje es interesante, y lo bueno de esto es que queda dentro del futuro parque, dentro de ese plan director, con lo cual se podría aprovechar a no tener un futuro parque urbano tan chato como el resto, sino aprovechar esta loma natural, y habría que diseñar a futuro. Algunos esbozos hay, pero falta mucho para llegar ahí con la urbanización. Es una especie de costanera o algo así entre el área urbana y el límite del área urbana o urbanizada futura con este futuro parque. Perfecto, Cristian, sin darte cuenta fuiste respondiendo varias preguntas. Ah, bueno. Así que al pelo vino. Después preguntan por el tema del arbolado urbano. ¿Cómo es el manejo, la reposición y demás, la selección de árboles?
Mira, hay un área de espacios verdes que se encarga del tema. En cuanto a las especies y demás, los criterios que toman no los conozco bien. Probablemente sea por eficacia y la posibilidad de conseguir ejemplares y la capacidad de la resistencia que tienen y en lo posible el menor mantenimiento posible. El gran problema que hay, se vienen plantando árboles, año a año, en las ramblas. El municipio planta en las ramblas, repone algunos que se van secando o recambian, o en la ampliación urbana también ha plantado. Por ejemplo, en la ampliación urbana se plantaron en esas calles de 30 metros de ancho con doble hilera de árboles, se plantaron en algunas calles plátanos, doble fila de plátanos, como en la Villegas. ¿El criterio cuál era? Digamos, hasta dónde fue el comentario nuestro de planeamiento en aquel momento? Poner árboles de gran magnitud en las ramblas, para así poder tener árboles más chicos en las veredas, que con el tiempo después arman unos despelotes bárbaros las raíces con las instalaciones, la infraestructura, las veredas, los techos de las casas y demás. Entonces, bueno, plantaron plátanos, están creciendo bien, están teniendo una buena altura, en 10 o 15 años van a cubrir probablemente la calzada. Así, bueno, para no extenderme mucho, pero el tema es que en las veredas, el municipio no es raro que haga plantaciones en veredas, queda en manos de los vecinos. Y no siempre hay suerte con esos temas, o sea, estamos flojos con ese tema. No tanto en el casco fundacional y alrededores, porque hay mucha arboleda consolidada de muchos años. Asimismo, se han ido secando, se han ido reemplazando y demás, y habría que apuntalar, para no dejar pasar el tiempo, el área central, ¿no? Pero lo que más se nota la falta de árboles es en las nuevas urbanizaciones, estas periferias, también porque son nuevas y falta tiempo, pero también porque por ahí falta que los vecinos, algún tipo de plan con los vecinos para plantarlas, para que las cuiden, hay esa, más o menos. Vos sabés que nos están preguntando que estuvieron viendo los chicos que se realizó un censo de los arbolados existentes. Si Sí. esa información se la podemos acercar. No la tengo, la tendría que, capaz que Margarita Subía sabe, capaz que la tiene ella, si no habría que buscarla así en el municipio. No la tengo. Dale. Después nos preguntan si está integrada la actividad turística de la ciudad con el lago, dunas grandes y lagunas adyacentes. El lago, sí, para la gente que viene a pescar. Sí. De hecho, me parece que es una de las principales atracciones de gente incluso de todo el país, que la gente que se dedica a la pesca. Yo no ando en el tema, no pesco tampoco, pero sé que viene gente, depende de la época, cuando dejan pescar el pejerrey y demás. Marcelo algo sabe de eso porque sé que ha venido. Pero sí, es un tema importante de la promoción turística, la pesca. Sí. Perfecto. Nos preguntan si existe algún estudio respecto a los efectos esperables de cambios climáticos en la zona. No, si ahí no lo conozco, no lo sé. Bien. Después, aguardame porque las fui echando por temas, las que iba pudiendo. ¿Existen zonas buffer entre zona urbana y zona rural para evitar la contaminación por agroquímicos? Eso lo dijiste, lo mencionaste. Y eran hay 300 metros de exclusión total, no se puede fumigar con nada, y después hay 1000 metros de fumigación aérea, y terrestre creo que eran 500 metros, si no me equivoco. Terrestre se puede fumigar a 500 metros. Exacto, sí, son 500. Después nos preguntan si tienen algún inconveniente con pedidos de futuras subdivisiones en áreas complementarias que no quieran urbanizar. ¿De qué manera contienen estas cuestiones, si es que las contienen?
Y al día de hoy sí están contenidas. Siempre está, digamos, algunos pedidos y demás, sobre todo en estas zonas de áreas complementarias o residenciales extraurbanas donde la gente se fue a vivir, que después, bueno, exige servicios al municipio, y a su vez hay algunos pedidos, digamos, para cambiar la zonificación y poder dividir en lotes más chicos. Pero eso, por suerte, se frenó, y del municipio, tanto desde el Consejo Deliberante como del Ejecutivo, no hay ninguna intención de cambiarlo, porque ya, digamos, como está, a pesar de la baja densidad, ya ha traído problemas, justamente porque la gente se fue a vivir ahí. Son lindos barrios, porque en general son zonas caras, los lotes son caros, dentro del mercado de Trenquelauquen, ¿no? Hay buenas construcciones y demás de vivienda, pero, bueno, digamos, el mercado tiró para el sur, ¿no? Y el municipio para la Ruta 5, y el municipio planificó el área urbana hacia el norte. Entonces, el área urbana es la que, cuando el municipio hace las obras o autoriza obras de ampliaciones de gas o qué sé yo cuánto, cuando había escasez de gas, se ampliaba en el área urbana. Después, cuando abrieron el grifo, bueno, llegaron a algunas zonas extraurbanas y demás porque no había problemas, pero la prioridad del municipio es abastecer al área urbana, tanto de agua corriente, que es el gran problema de Trenquelauquen, el agua potable, que va a ser, creo, tema de otras charlas, como lo que es las cloacas, el alumbrado público, el asfalto. Bien. Volvemos al tema del arbolado. Nos pregunta si en el tema de cuando urbanizamos tenemos en cuenta el arbolado, como el cordón cunete y la iluminación y demás. Y creo que somos uno de los pocos municipios que adjuntamos, cuando presentamos expedientes y demás, obras, una de las cosas que se piden es el arbolado. Pero bueno, explayate vos. No, sí, está bien. De hecho, vos como tenés actividad profesional privada, a vos en el expediente de obra te exigen, ¿no es cierto?, un árbol en vereda colocar. Algo suma porque, bueno, por lo menos en cada vivienda que se presenta o cada refacción o lo que sea, está el municipio pidiéndote el árbol. En las últimas urbanizaciones que recuerde ahora, a ver, algún caso de urbanizaciones dentro del área urbana que el municipio no participó o no va a participar. Estoy recordando una, por lo menos, que se le pidió al propietario, a través de una ordenanza, que, bueno, entre la serie de obras de infraestructura, agua, placas, cordón cuneta, alumbrado público, lo que sea, se le pidió árboles en las ramblas también. Es decir, y el tipo, cuando puede urbanizar eso, cuando decide urbanizar, va a ser, creo, de las primeras que el municipio va a exigir árboles en las ramblas cuando urbaniza un particular. En algún caso, algunos particulares lo han hecho sin exigencia del municipio, en las ramblas, en las zonas extraurbanas, por ejemplo en Don Felipe, en la chacra 302. Hay unas ramblas que los que lotearon eso, que no fue el municipio, es una zona extraurbana, por su cuenta decidieron plantar algunos árboles en ramblas que algunos sobrevivieron. El gran problema que tiene la Municipalidad de Trenquelauquen no es tanto en plantar los árboles, sino, incluso en conseguir los árboles, sino en el mantenimiento de esos árboles durante los 2 o 3 primeros años. Agua y hormigas. Bueno. Después nos preguntan si hay una reglamentación con respecto a la conservación del patrimonio, ya sea en el casco histórico o aledaños. Hay un par de ordenanzas, pero la conservación del patrimonio no es el fuerte de Trenquelauquen. Desde el vamos, ya desde el principio del siglo XX, no temblaba el pulso para derribar un edificio que en aquel momento no se consideraba histórico. Por ejemplo, en la Municipalidad de Trenquelauquen había otro edificio, en los años 40 se derribó para hacer el que está. Ni desde el municipio ni de los privados. No hay una reglamentación fuerte como en otros municipios
en donde concretamente no hay protección del patrimonio en el ámbito privado. Los edificios que están protegidos por este par de ordenanzas, que no las tengo ahora a mano, pero si las podemos conseguir, lo que conserva son algunos edificios públicos y algunas instituciones públicas, clubes y demás. El privado no está, ninguna propiedad privada. Perfecto, Cristian. No sé si quieren sumar alguna pregunta más. A ver, ahí veo. ¿Tienen grandes antenas dentro del área urbana? Me refiero a antenas de telefonía celular. ¿Tienen ordenanzas que contemplen la ubicación de las mismas? Mirá, sí, fue un tema. Hay algunas antenas, algunas que están en la periferia, en el límite, y dentro de la urbana alguna quedó también. Y recién se legisló, el Consejo Liberante sacó una ordenanza que las regula concretamente y los procedimientos a seguir, creo que en el 2018 o 2019. La podemos conseguir también, es una ordenanza reciente, que ahí sí le pone límite y regula lo que es el área urbana, el área complementaria. Y en el código del 2010, el que está vigente, cuando habla de ítems, pone antenas, la única cosa que dice que se colocarán a 2000 metros del área urbana, 2 kilómetros, con lo cual no era factible, digamos, para la red de comunicaciones y demás. Tenían que tener tremendas antenas a 2 kilómetros. No es así. Entonces se reguló de otra forma, con antenas más chicas y repartidas en aprovechar las estructuras ya existentes, los edificios en altura y demás. Bien, volvemos al tema de patrimonio ambiental, digamos. Nos preguntan por la conservación. Me imagino que es todo el tema de la arboleda. ¿La arboleda de la ciudad? La conservación. Nos preguntan por la conservación. Mirá, una vez que el árbol crece, la conservación que recibe es una poda cada tanto, una poda que en general se tiende a despejar la parte, digamos, los primeros 2, 3 metros, y la copa se vaya para arriba. Ese más o menos fue un criterio y sigue siendo el criterio que veo que se aplica. El tema de conservación, como te decía recién, el problema de las plantaciones en ramblas y demás, y en ramblas, que está limitado a la capacidad que tiene el municipio para poder regarlas. Y eso sería un tema interesante para analizar, a ver qué especies se adaptarían más a esta zona, suelo arenoso en general, y si no, cuando salís del área urbana y te vas hacia la ruta 5, zonas extraurbanas que el suelo es medio ¿cómo se llama? Arcilloso y salado, tenés napas de agua salada muy cerca, entonces el árbol tiene que adaptarse, ya que no pasa tanto en el área urbana, pasa más en la periferia esta de Quintas. Pero en el área urbana, la capacidad del municipio es limitada con un tanque, como es un camión de riego que tiene, que va por las ramblas regando, y las hormigas que hacen desastres. Bueno, vos sabés que nos preguntan, volvemos al tema de las líneas de alta y media tensión, si generan conflictos con el arbolado, y creo que ya la respuesta se dio. Cada vez que se generan los conflictos, el municipio interactúa podándolos. En realidad la cooperativa eléctrica, que es, digamos, junto con el gas, es el único servicio que está concesionado, no está a cargo del municipio. La cooperativa eléctrica de Tren que funciona de maravillas, y bueno, una vez por año hacen una poda correctiva de todos los árboles que quedaron debajo de las líneas de media tensión. En todo el partido de Tren Claudio, que no solo en el área urbana, el área rural también y demás. El área urbana, el casco fundacional ese de 10 por 10 manzanas, mayoritariamente está enterrada la línea de media tensión, es subterránea. Y los transformadores también, la mayoría son subterráneos y algunos que eran aéreos se van metiendo subterráneos. Es decir, que esa inversión
que es muy grande para la cooperativa, que a medida, digamos, que se fue consolidando el centro y demás, las líneas de media tensión ya están subterráneas, que es una gran ventaja. Entonces lo que queda aéreo es la baja tensión, pero que no tiene tanto impacto. Los árboles superan en altura a la baja tensión y conviven, de hecho, se mezclan con los cables que van pegados a las fachadas. Perfecto. Nos preguntan también qué especies son las utilizadas en los parques lineales y en el arbolado urbano. Y mira, que yo sepa, en el parque lineal falta muchísimo árboles por poner, pero en la parte esta que se arregló con el propietario, que ya había árboles, hay olivos, es el único parque que va a tener olivos de esa edad y de esa cantidad en Trenquelauquen. La suerte que los antepasados de esa quinta había plantado olivos y tienen preciosos están. Y bueno, en esa parte hay eucaliptus, que es un tema muy común acá en esta zona, que se han plantado. No son autóctonos, son extranjeros, ¿no? Creo que desde la fundación en adelante, esas palmeras que están en la punta de Ramblas, que se adaptaron perfectamente, no hay nada más lejos de la Pampa que esa palmera, pero bueno, hay de todo. Y las nuevas que se pusieron en el parque lineal, que fueron pocos, en la parte esa que está despojada, digamos, de árboles, se plantó, creo que es autóctono, el único autóctono que se plantó, que tengo recuerdo, es un algarrobo, que yo lo vi cuando lo plantaron, era un arbolito, y nunca lo regaron, quedó además ubicado en el medio solito. Ese algarrobo se bancó viento, arena, porque a veces vuela el viento con arena, que es una especie de arenado que te hace, que yo veía las plantas, algunas como quedaban, digamos, el área urbana consolidada ya el viento llega de otra forma, pero en la periferia, cuando sopla viento con viento, es fuerte. Ese algarrobo, la verdad que está hermoso hoy en día, y se la bancó solito. Después se plantaron algunos, ¿cómo se llama? Robles, que también se la bancaron, y se plantaron algunos ceibos, más o menos. Un braquiquito que se trasladó adulto, que tendría 5 metros de alto, se trasladó de una propiedad que lo iban a tirar en una pala como se pudo y sobrevivió al viento, al traslado, etc. Y no recuerdo mucho más. Hay todo un trabajo por hacer enorme ahí en ese parque, de varios años. Perfecto, Cristian. Bueno, creo que fuimos respondiendo todas las preguntas. Recién preguntaron si no se pensaron en energías renovables, solares o eólicas. Pensar sí, pero en la práctica muy difícil, no sé. Algún estudiante de la UTN acá nos trajo un proyecto por ejemplo, para colocar en pérgolas en el parque lineal y abastecer el alumbrado público de la ampliación urbana. Hizo los cálculos, todo. Después no, bueno, hasta ahora no se ha llegado a aplicar, por costos probablemente y otros temas. Bien. Después te hacen una pregunta personal. Bueno. A tu criterio te pregunta, ¿qué opinas sobre las alturas máximas en la zona céntrica? Si estás de acuerdo a la idiosincrasia de estos pueblos en el mercado, el mercado acompaña la necesidad de la gente. Y eso se sigue discutiendo hasta hoy. Yo por un lado lo veo... Si no vivo al lado, está bueno, pero porque si te toca o el fondo compartir, ¿viste? Sí, es violenta la irrupción de estos edificios que no son tantos, pero que van aumentando. Lo que veo bien es la parte conceptual, digamos, decir, bueno, y además es un tema que molestamos bastante los arquitectos, densificar. Bueno, en el 2010 le mandaron lo máximo de densidad permitido a la 8912 en el centro. Ese centro que siempre venía consolidándose, ¿no? Y también con este criterio que dije que no era el fuerte de Trenquelauquen en el tema de la conservación y qué sé yo cuánto, porque realmente no lo es.
hay poco patrimonio edilicio que se ha salvado, digamos, del derrumbe. Los más lindos probablemente están en manos de privados. Alguno queda, eso, el club, lo que era el Club Progreso, ¿no? Que ahora está en la Villegas, las fachadas, ese edificio se salvó bastante, porque pertenece a un club. Ahora está, bueno, hace mucho tiempo que es un bar, un restaurante. Hay ciertas cosas puntuales, pero no se compara, por ejemplo, con los edificios, quizá también porque es una ciudad más nueva, de esta última línea de fundación, de frontera, no tiene los edificios por ahí que tiene Bolívar, Peguajó, e incluso en calidad arquitectónica, y que se han salvado. Neuquén creo que no llegó a tener eso. Y no les tembló el pulso desde el vamos. Así que bueno, la pregunta, ¿qué opino yo? A mí conceptualmente me parece bien, porque no sé por qué pusieron 28 metros de altura, no tengo bien capaz que Margarita sabe, o si no Pedro Llamedo, pero digamos, se quiso densificar y se aplicaron las normas para densificar el centro. Bien. Pedro me parece que andaba por Bueno, ahí. Cristian, no sé si hay muchas preguntas más, pero tampoco te quiero... Si los dejamos, te van a preguntar hasta las 12 de la noche. Así que... No, una última cosita que se la podemos facilitar. Nos preguntan si hay posibilidad de conseguir el plano de la ciudad con respecto a la tipología de especies por manzana o ramblas, el parque lineal, en tema de vegetación, de arbolado, ¿no? Y eso sí se lo podemos facilitar. Eso depende del ancho de las veredas. Lo que es ese relevamiento del arbolado, que no lo tengo, habría que ver qué información hay. Sinceramente no la conozco. Y después está lo que recomienda el municipio, ¿no es cierto?, que te da, cuando vas a presentar la carpeta municipal, te dice, de acuerdo al ancho de vereda, las especies que puedes poner, ¿no? Recomendadas. Eso lo podrían analizar también, a ver qué opinan, si está bien, si está mal, etcétera. Y generalmente si hay especies recomendadas, Cristian, si hay especies recomendadas es porque no hay un plano urbano, no hay un plano ambiental de vegetación, de urbano. Claro. Si no, habría que mantenerla. Si no, claro. Si vos recomendás 3, yo elijo una, mi vecino elige otra y el vecino de enfrente elige otra. Es lo que sucede. Heterogéneo. Es lo que sucede en las veredas. La homogeneidad se da en las ramblas porque las maneja el municipio, en las veredas no, por ahora. Nosotros intentamos en la ampliación urbana, hicimos unas fichas desde el área de planeamiento que se le entregan a cada propietario o a cada profesional, y en donde ahí sí, consensuado con el área de espacios verdes de aquel momento, propusimos una sola especie por vereda. Aún así no se está respetando, pero un poco sí. Entonces le dijimos, por ejemplo, en las líneas en las veredas que hay árboles de... Perdón, en las calles que hay líneas de media tensión que van por vereda, ahí hay que poner X, pero uno solo. Ahí fuimos milicos, digamos, para decir ese. Y sabiendo que iba a ser difícil de controlar, porque de hecho no se está controlando, en algunos lugares se empieza a respetar. Entonces, y ya te digo, elegimos especies, en general creo que eran chicas para las veredas y grandes para las ramblas. Las ramblas lo puede dominar el municipio porque es la que la planta. Las de las veredas, como está, no hay un plan de arbolado de veredas que vaya al municipio y te ponga la planta, queda en manos del propietario. Bueno, una última pregunta. ¿Los chañares que están en el borde de la laguna, fueron plantados o son autóctonos? Son autóctonos, sí. Son esa península de los chañares, como lo llamamos, tiene algún trámite en provincia para que sea reserva, no está terminado. Ahí se encontraron también algunos elementos como arqueológicos, y qué sé yo cuánto, y esos chañares son digamos, una nueva camada de chañares que había, por lo que nos cuentan, había un bosque de chañares más grande, con árboles, con unos troncos importantes, yo qué sé, no sé, había uno seco por ahí hasta hace un tiempo que tendría
50 centímetros de diámetro, es decir, árboles de varios cientos de años, que con una de estas subidas de agua y inundaciones, no las recientes, sino anteriores, se secaron. Estos chañares, ahora me olvidé, pero es la segunda camada de un monte que se inundó y que no quedó nada. Pero son autóctonos, sí. Perfecto, ya estaríamos con las preguntas. Sí, Cristian, muchísimas gracias con todas las respuestas que nos has dado y realmente con toda la claridad y toda la paciencia que atendiste a todos. Igualmente te comprometo, como te había dicho antes, quizás a una segunda ronda de preguntas con los chicos de la especialización, del posgrado. Y si surge algo también de la cátedra de grado, capaz que te la unifico en esa ronda de preguntas, quizás para el martes 1 de junio. Bueno, ¿Sí? no hay problema. Bueno, muchísimas gracias a todos los alumnos del posgrado a linkearse ya a Impacto Ambiental con Roberto Febre. Gracias al Colegio de Arquitectos, al Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas, a la Municipalidad y a todos los que participaron en este evento. Y bueno, los del taller de grado, nos vemos ahora en cada uno de los talleres, los de arquitectura del paisaje. Ahora voy a ir a corregir, así que nos vemos todos, cada uno en su link.